¿Cuál es la rabieta más grande que has presenciado en tu vida como adulto? En de historia Wording. Trabajaba en una charcutería. Nos quedamos sin cierto tipo de jamón. Un cliente que parecía un Ned Flanders malvado pidió dicho jamón. Le expliqué la situación. Se puso de un morado alarmante y con voz temblorosa me gritó: «Me arruinaste el día del trabajo». Fue justo antes del día del trabajo. Luego se marchó furioso, estrellando su carrito de compras contra los carritos de compras de varios otros clientes en el proceso. Tranquilo, men. Pero no deberían vino man mikun. Historia de... En la escuela de cine teníamos un profesor que era un poco demasiado lleno de sí mismo. Íbamos a aprender a analizar y reseñar una película en una de sus clases, y cometió un gran error al elegir una de sus propias películas para que trabajáramos con ella. Eso no salió bien, ya que la película antes mencionada era una... bueno, para decirlo amablemente, una pila humeante de... Bueno, hicimos nuestro trabajo, y todos incluimos críticas muy bien fundamentadas, bien redactadas y escritas en nuestros trabajos, y entregamos nuestro material. Mientras nos santiguábamos mentalmente, sabíamos que esto no iba a ser bien recibido. La próxima vez que tuvimos una lección con ese profesor, él procedió a tener una crisis nerviosa en toda regla frente a toda la clase, hasta el punto en que literalmente comenzó a romper nuestras reseñas y a tirarlas por todo el salón, del cual luego prácticamente salió corriendo mientras se enfurecía, gritaba y lloraba. No supimos nada durante los 2 días siguientes, mientras el director general y la directiva investigaban el caso. Entonces nos dijeron que lo habían despedido en el acto tras gritarle y enfurecerse con el director general después de nuestra clase. Resultó que el hombre tenía un grave problema con la bebida y que la gerencia ya estaba lista para apretarle el gatillo. Nuestras críticas fueron solo la famosa gota que colmó el vaso. Historia Trudy. Vi a una mujer irrumpir en un Domino's Pizza, abrirse paso entre las personas que esperaban para recoger pedidos para llevar y estampar una caja de Pizza Hut contra el mostrador, gritando que era la peor pizza que había probado en su vida. El pobre chico que trabajaba parecía aterrorizado y dijo que llamaría al gerente. El gerente, que tenía unos 20 años, salió, miró la caja y dijo: «Sí, Pizza Hut es una porquería. No sé qué quiere que haga». Se desató el caos. Historia Chern, versus Noah. Me pasó hace muchos años. Entró una señora muy grosera desde el principio. Me molesté y cometí un par de errores, lo que la enfureció aún más. Al irse le dije: «Que tenga un buen día». Estaba furiosa, se dio la vuelta y gritó: «No voy a tener un buen día. ¡No!». Salió hecha una furia. El problema es que son puertas dobles y solíamos tener una cerrada con llave, porque si no, el viento la abría. Así que se estrelló contra la puerta cerrada, la agarró e intentó abrirla a la fuerza. Me preocupaba de verdad que hiciera daño. Agitó sus bracitos y gritó blasfemias al cielo antes de abrirse paso por la otra puerta. Fue bastante asombroso. Historia Vi a un hombre subir a un avión borracho y quedarse dormido enseguida. Justo cuando anunciaron que aterrizaríamos pronto, con las bandejas preparadas, se despertó y le pidió café a una azafata. Ella dijo: «Lo siento, no es demasiado tarde, estamos a punto de aterrizar». Él perdió la cabeza insultándola por querer café y llamándola durante todo el vuelo. Cuando aterrizamos y llegamos a la puerta, el capitán pidió a todos que permanecieran sentados y la policía local subió al avión y lo escoltó. Se mostró muy confundido sobre por qué estaba en problemas. Historia 6. Una mujer mayor, de unos 70 años, viajaba con su esposo, aún mayor, sentado frente a mí en un avión. Pidió una bebida alcohólica. Cuando la azafata le trajo la bebida, exigió que le devolvieran la tarjeta. Empezó a despotricar y a llamarla ladrona. La historia siguió y siguió, hasta que en un momento dado se echó a llorar. El problema es que la azafata ni siquiera le había pedido el pago, y definitivamente no se había llevado su tarjeta a ningún lado. Esta pobre azafata debió de ser la persona más paciente del mundo. Lo manejó con tanta gracia. Finalmente la azafata encontró la tarjeta de la mujer que gritaba en el suelo, debajo de su asiento, donde aparentemente la había dejado caer. Se disculpó con cierta timidez y permaneció muy callada el resto del vuelo. Mientras tanto, el esposo no reconoció la situación en absoluto. Simplemente se sentó plácidamente mientras su esposa gritaba a todo pulmón: «Marle Ferdilium, Historia Shub».
Cuando me estaba formando para trabajar en un salón de bronceado, pedíamos el nombre de las personas y luego lo buscábamos en nuestro sistema. Una mujer entró con una nota en su cuenta donde decía que usaba tarjetas de crédito robadas con frecuencia. Cuando le pedimos que se fuera, se puso histérica y gritó que ella nunca robaría y que simplemente deberíamos pasarle la tarjeta. Efectivamente, su tarjeta fue rechazada y tuvimos que amenazarla con llamar a la policía para que se fuera. O historia Oshin. Vi a una mujer arrancarle los audífonos de la oreja a su marido, mientras su hijo policía observaba, mientras intentaba intimidarme para que los devolviera. La política de la empresa establece que no puedo aceptar devoluciones. El médico tiene que hacerlo. Historia llevó. Cuando trabajaba en una tienda, un cliente se acercó a mi caja y le pregunté, «Oye, ¿todo bien?». Tiró sus cosas sobre el mostrador y me ignoró. Le cobré y luego me exigió que llamara al gerente. El gerente se acercó, habló con él y se fue. El gerente me dijo que se había ofendido porque no le había dicho buenos días. Unos días después, otro gerente me llamó a la oficina porque el mismo gerente había llamado a la empresa y me había denunciado por no haberle dicho buenos días. Historia Journey. No lo recuerdo personalmente, pero supuestamente estuve allí. Salí con la madre de la vecina y su hija. Tendría unos 4 años, yo unos 5. Tenía rabietas a menudo. Su madre intentó varias cosas, ninguna funcionó. Así que un día en el centro comercial, la niña montó una rabieta enorme, tirada en el suelo y gritando por algo. Entonces mamá, una mujer adulta y corpulenta, se acostó junto a su hija y también hizo una rabieta, igual que ella. Mamá se tumbó boca abajo y gritó, «No me gustan tus rabietas. Quiero que pares, eres vergonzosa». «¿Por qué no paras? ¿Por qué no paras?». Pateó y rodó. La hija paró su rabieta, intentó que su madre parara y, como era de esperar, se sintió avergonzada. Intentó calmarla. Prometió no volver a tener una rabieta. Le rogó. La madre continuó un rato, pero luego hizo caso a su hija y paró. La hija nunca volvió a tener uno. Historia 11. Tengo que lanzarme al ruedo. Alguien chocó mi casa con su coche mientras yo estaba afuera. Mi suegra estaba allí, pero es tan útil como un tenedor de ensalada. Estaba afuera mirando los daños, dándome cuenta de que no había testigos del choque. Y literalmente di saltos de rabia, agitando los puños. Mi esposa me lo regañó de inmediato. ¿Acabas de saltar como un niño? Le dije que sí. Me arrepentí al instante y entré. Historia 12. La gente intenta devolver cosas que están claramente maltratadas o muy usadas. Cosas como zapatos desgastados, ropa manchada o aparatos electrónicos rotos que parecen haber sobrevivido a una guerra. Luego se muestran sorprendidos y furiosos cuando la tienda se niega a aceptarlos. Historia Trinanasert. Además de pacientes que hacen rabietas, he visto algunas buenas relacionadas con los viajes. Mi familia estuvo en un crucero cuando yo era más joven. Estábamos en el puerto, pero el tiempo era un poco tormentoso y, por desgracia, iba a empeorar, así que se cancelaron muchas excursiones. Esto tenía sentido para todos, excepto para una pasajera solitaria, una mujer adulta que nos gritó en la playa durante media hora a todos sobre lo mal que estaba que el crucero atracara en un puerto en un día tormentoso, como si fuera un lugar de estacionamiento o algo así, cuando deberían haber esperado en la costa hasta que hiciera sol. Gritaba soleado un montón. Alguien finalmente dijo, «Oiga, señora, ¿quiere que le caiga un rayo o qué?». A lo que ella respondió, Una pareja estaba sentada en su puerta de embarque y por alguna razón no se percató de que llamaron a su avión para embarcar a unos 6 metros de distancia. Era un aeropuerto abarrotado antes de un día festivo, así que no se veía muy bien quién estaba en qué vuelo. O sea, no es que hubiera 30 asientos vacíos además de estos 2 chicos. Si hubiera estado menos lleno, uno de los agentes probablemente los habría visto y les habría llamado para embarcar. No es que fuera su trabajo. Finalmente, uno de ellos se levantó para ver cuándo iban a embarcar. El avión ya estaba lejos de la pasarela. Empezaron a gritar hasta que el agente de la puerta los interrumpió y dijo que casi otras 200 personas habían logrado subir al avión y que la discusión había terminado. Eso, de hecho, lo resolvió. Esto fue hace muchísimos años, antes de los teléfonos con cámara, o de lo contrario, habría estado en internet, y yo era joven. Un hombre abofeteó a una azafata porque ella le dijo que tenía que volver a su asiento.
un asiento que consiguió esperando en la lista de espera. Dijo que no le gustaba el asiento y quería cambiarse. En un vuelo lleno. Finalmente, la golpeó y varios pasajeros se levantaron de inmediato para defenderla, pelearse. El tipo duro inmediatamente levantó las manos, intentó decir que volvería a su asiento y finalmente se dejó esposar con bridas y sentarse en la parte delantera junto al carrito de bebidas en el suelo durante el resto del vuelo, excepto al aterrizar, cuando lo abrocharon en uno de los asientos de la primera fila y ese pasajero fue a sentarse en el suyo. La verdad es que no recuerdo todos los detalles, pero era evidente que los auxiliares de vuelo se comunicaban con los pilotos y supongo que juntos decidieron que la situación estaba bajo control y que, a menos que volviera a intentar algo, podíamos continuar nuestra ruta. Aterrizamos poco después y la señal del cinturón de seguridad se activó. En el momento justo y sin previo aviso, en cuanto se apagó la señal, unos hombres irrumpieron en el avión gritando, "US Marshals, todos a sentarse, sentarse". Todos lo hicimos. Rápidamente sacaron al tipo del avión y lo dejaron boca abajo en la pista con esposas de verdad mientras desembarcábamos. Nos miró a todos con mala cara, como si estuviera en ese aprieto solo porque lo habíamos delatado a los US Marshals o algo así. Historia 14. En una residencia de ancianos de lujo, vi a una señora mayor armar un berrinche porque permitimos que algunos trabajadores desayunen gratis. Estos hombres hacen un trabajo excelente. Son responsables, respetuosos y apreciados por todos, excepto por una señora mayor que gritaba en el vestíbulo que no deberían comer gratis. Historia Pietnaster, Victoriavon. A un chico lo despidieron de un antiguo trabajo por dejar repetidamente las puertas sin llave después de su turno de noche. Trabajábamos en tecnología con muchos equipos costosos. Me enteré de que lo habían despedido cuando, de repente, atravesó la puerta del despacho del jefe con el pie. Cuando abrieron la puerta, estaba retorciéndose en el suelo, rojo como la sangre, llorando y gritando. Historia 16. Hace poco, un chico de unos 30 años hizo un berrinche porque en la piscina donde trabajo no le permitíamos llevar sus pelotas de juguete a la piscina. Eran de esas pequeñas y blandas que se absorben con el agua. Bueno, después de algunos accidentes desafortunados en el pasado, con niños que las lanzaban con fuerza, fallaban y golpeaban a otras personas en la cara, las prohibimos. Mi compañero explicó con calma que no podía usar esas pelotas, pero que podía conseguir una pelota de playa grande, inflada. Se negó a hacer caso y siguió entrando a la piscina con sus hijos. Mi colega, por supuesto, insistía en que no podía hacerlo. No tenía ni idea y siguió adelante, negándose rotundamente a aceptar lo que decía. También empezó a hablar en voz alta. La situación se descontroló un poco. Entonces, de tan cabreado y enfadado, lanzó una de esas pelotas contra la pared. Casi me da en la cara y tuve que contenerme para no gritarle en la cara. Apenas logré esquivarla. Él seguía sin entender por qué no las dejaban. Mi compañero estuvo a punto de denunciarlo por lo que fácilmente podría haberse interpretado como un intento de agresión. Al final, logramos cambiarle las 2 pelotas por las seguras que tenemos. No, 30 minutos después volvió a subir furioso. Gritó. Intenté explicarle con calma el motivo de la norma, pero no me dejó terminar y me interrumpió una y otra vez antes de exigirme la devolución del dinero. En ese momento, llevaba 1 hora en la piscina. Luego se fue hecho una furia, sacando a sus hijos, de 8 y 10 años, de la piscina. Niños que claramente no querían irse. Incluso les pedí disculpas. Sí, al tipo no le devolvieron el dinero. Me encargué de ello. No puedes ir a nadar 1 hora gratis solo porque no quieres seguir las reglas. Pero imagínate a un adulto, un padre, montando un berrinche por unos juguetes infantiles tontos que no le dejan usar. Historia Shedem Nasher. Estaba alquilando un coche en el aeropuerto. Supongo que no tenían el vehículo que quería esta mujer, así que se sentó en un banco y lloró teatralmente mientras su, presumiblemente, marido y su hijo la observaban con torpeza. No pude evitar pensar que probablemente lo hace por cualquier pequeño contratiempo. Ir de vacaciones con ella debe ser duro. Historia fue Summer Shars, City Monemons, Spain. En la escuela secundaria trabajé para un equipo de pintores pintando casas en nuestro pequeño pueblo. Mi segundo o tercer verano y teníamos prácticamente el mismo equipo, y nuestro jefe era un profesor que llevaba años en esto. A principios de junio se unió un chico universitario al que conocía.
Era su primer trabajo y nunca le habían dicho que no. Solíamos escuchar la radio, que por lo general a todos les gustaba. Cambiaba constantemente a una emisora que no le gustaba a nadie. Era un pésimo trabajador. No entendía que esto era trabajo de verdad y ser el nuevo no lo ponía en un pedestal. Al contrario, de hecho. Otra persona en la obra le dijo que no volviera a tocar la radio y él parecía sorprendido de no salirse con la suya. Empezó a dar patadas, casi seguro de que no se estaba poniendo a llorar un poco. Simplemente se fue caminando a casa y años después he oído que tiene problemas de salud mental y que básicamente nunca maduró. Ya tiene más de 40. Más tarde descubrió que había malgastado su tiempo y dinero durante ese primer año de universidad y que sus padres se estaban divorciando. Eran muy adinerados y lo malcriaron durante años. La realidad a veces puede ser muy dura y él no podía soportarla. Me sentí un poco mal, pero lo tomé como una advertencia para no aflojar todo el tiempo. Historia 19. Una mujer olvidó su cupón de descuento y decidió que la mejor manera de solucionar el problema era decir: olvidé mi cupón, ¿qué van a hacer? A pesar de que el cupón indica claramente que debe presentarse al comprar, tengo cierta discreción sobre qué hacer si alguien lo olvida. Para mis clientes habituales que fueron amables, simplemente lo aplicaría de todos modos. Para ella, le hice lo que pensé que era una buena oferta alternativa. Paga el precio completo ahora, pero si trae el cupón en las próximas 2 semanas, le reembolsaré la diferencia y lo anotaré en su recibo para que si vuelve cuando no esté, la reciba. No le pareció una buena oferta alternativa. Se dirigió a la puerta enfadada y dijo: me voy si no la cumples al pie de la letra. Para entonces, ya no me interesaba, así que simplemente le dije que sí y la vi salir hecha una furia. O al menos, supongo que tenía intención de irse hecha una furia, porque en realidad olvidó que la puerta abre hacia adentro, no hacia afuera, y se dio un portazo. Todo eso fue por un cupón que le habría ahorrado alrededor de $2,50 en un pedido de World 50. Historia 20. Tenía una tía que tenía un salón de uñas a principios de los 2000. Estaba en su salón, embarazada como un demonio, haciéndome los pies. Uno de mis primos me trajo un plato de la trastienda y no hablábamos inglés. Tuve un pequeño susto de salud esa semana y le estaba contando. Me besó en la frente y se fue. Uno pensaría que el beso en la frente le habría dado una pista a esta señora. Una mujer sentada a una silla más allá de mí empezó a hablar muy alto sobre lo raro que le parecía que algunas personas recibieran un trato especial, bla, 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 mientras me miraba fijamente. Le pregunté si tenía algún problema y empezó a gritarme por tener derecho a todo. Gritaba que no merecía un trato especial por estar embarazada, que era increíblemente grosera por exigir comida que obviamente no había pagado. Mi tía estaba en la trastienda. Había quizás otros 2 clientes recibiendo servicios. La chica que le atendía los pies se asustó. Empezó a llorar y salió corriendo a la trastienda a buscar a mi tía. Mi tía salió mientras una señora estaba de pie, gritando y chillando sobre cómo la estaban estafando y un montón de barbaridades. Cuando vio a mi tía, empezó a exigir una explicación, dinero, servicios gratuitos, exigió un bolso. Me había visto allí antes y le decía a mi tía que nunca había pagado, que había robado y que obviamente me estaba aprovechando de ellos. Me veo diferente a mis parientes, pero no era asunto suyo. La tía miró a esta señora, me señaló y dijo: esa es mi sobrina, Sal. Llamaron a la policía. Karen tiró un expositor y estaba tirando esmalte de uñas por la puerta cuando llegó la policía. Admito que lo empeoré todo riéndome a carcajadas cuando casi se cae un par de veces en medio de una rabieta. Pagué caro y casi me orino encima. Mi tía la vetó de por vida y la hizo arrestar un par de meses después, cuando intentó hacerse la manicura como si nada. Mi tía nunca olvidó la cara de alguien a quien vetó y no aguantó que la gente armara ruido en su tienda. Era famosa por decirle lo mismo a cualquiera a quien vetaba. No, ya basta, vete, no vuelvas nunca más. Esto me hizo sonreír. Mi tía era genial, la extraño. Historia de Jordan. Aeropuerto de Miami en diciembre. Un hombre corpulento de unos 50 años gritaba y luego se desplomó al suelo, chillando como un niño pequeño, tras perder su vuelo porque cerraron las puertas 15 minutos antes de la salida o algo así. Se tiró al suelo y empezó a sollozar a gritos. Y luego, furioso, volvió a gritar y luego a chillar de nuevo. Esto duró unos 20 minutos antes de que el personal de la aerolínea le susurrara que si no se calmaba, se marcharía esposado.
Historia 22. Había un límite de cajas de agua por cliente en nuestra tienda después de que mi estado sufriera varios desastres naturales. Para mitigar el impacto de los revendedores, tras ignorar todos los letreros y las advertencias de los empleados de atención al cliente, decidió ir ella misma, cargar un carrito e ir a la caja. Bueno, esta señora decidió orinarse en ese mismo instante, en sus propios pantalones, gracias a Dios, en la caja registradora después de no poder salirse con la suya. Quedó con los pantalones sucios y la cantidad de agua que le correspondía. Soy cliente habitual, jamás me presentaría en público. Historia 23. Es discutible si se la puede llamar adulta, pero recuerdo vívidamente a mi hermana mayor perdiendo la cabeza por completo conmigo cuando tenía 18 años y yo 15. A esa edad, nunca pasaba tiempo en casa y solía dormir en casa de amigos. Es importante destacar que la puerta siempre estaba abierta y nunca la echaron. Simplemente hacía lo que quería. Así que se perdió la cena la noche anterior al incidente. Comimos bratwurst. Había estado con un amigo durante varios días, así que ninguno de nosotros la había visto hasta esa tarde cuando llegó a casa. Yo era un adolescente hambriento, así que de las 5 bratwursts que había en el paquete, me comí las 2 sobrantes en mitad de la noche. Demándenme. Llegó a casa probablemente a las 4 de la tarde, abrió el refrigerador y de inmediato me acusó de comer sus sobras. De nuevo, por favor, tengan en cuenta que ningún miembro de mi familia la había visto en días literales. No tenía ni idea de lo que estaba hablando. Me disculpé, volví a hacer lo que estaba haciendo y pensé que ese era el final. Lo que siguió fue uno de los ejemplos más extraños de comportamiento humano que he visto en mi vida. Ella comenzó a perder los estribos, pero no de una manera normal. Cuando digo rabieta, me refiero a una rabieta física de niña pequeña, llorando en el suelo, pateando el suelo, gritándome que era mi culpa, exigiendo que me levantara y le preparara algo de comer, golpeando los puños en la mesa, sacudiendo la cabeza y chillando. Realmente una de las cosas más extrañas que he visto. Fue como si hubiera regresado a una niña de 3 años de verdad. Todavía recuerdo estar sentada a la mesa completamente desconcertada por esta demostración. Después de 1 minuto o 2 de mirarla, me di cuenta de que solo quería atención, así que la ignoré. Eso la acercó más a la violencia física de lo que había visto en años. Debo mencionar que mi hermana abusó de mí durante toda mi infancia y adolescencia. Si alguien está a punto de hablar de rivalidades entre hermanos o de decirme que estoy siendo dramática, tenga la seguridad de que lo he oído todo. Sé lo que dije y lo decía en serio. Incluso logré que mis padres lo admitieran, aunque no su disposición a hacer algo al respecto. La violencia física, el abuso verbal y el comportamiento severo para llamar la atención no eran nada nuevo en ella, pero por lo general tenía cierto control sobre sí misma. Normalmente era más sutil que una rabieta literal. Todavía me desconcierta su comportamiento hasta el día de hoy. Nunca antes ni después regresó a este grado. Siempre ha sido emocionalmente atrofiada e inmadura, pero es muy buena ocultándolo. En fin, cuando se dio cuenta de que no obtendría ninguna respuesta de mí, de hecho, literalmente gritó que, se lo iba a decir a mamá. En un hogar normal y sensato, esto no tendría ningún efecto, porque ¿qué padre normal y sensato se pondría de su lado? Pero mis padres son como unos facilitadores, así que la verdad es que estaba un poco preocupada. Me costó mucho contener la risa cuando la oí reprender a mi hermana por hablarme así. Probablemente pueda contar con los dedos de las manos las veces que la han confrontado por su comportamiento, así que es perversamente satisfactorio cuando sucede. Supongo que se pasó de la raya. Creo que esa fue una de las pocas veces que pude vislumbrar su estado mental. Ha estado en un estado de desarrollo detenido desde que regresé del hospital y, de repente, mamá y papá ya no eran solo suyos. Es uno de mis recuerdos favoritos por muchas razones. No solo porque mis padres me defendieron por primera vez en sus vidas, sino porque fue una de las primeras veces que me di cuenta del poco poder que ya tenía sobre mí. Por mucho que gritara, se lamentara y golpeara con los puños, no podía hacerme reaccionar. Ya no podía conseguir nada de mí. Después de eso, entró y salió de mi vida como un fantasma hasta que se mudó. Eso no fue ni de lejos el final de su abuso, pero fue el verdadero comienzo de su declive. Además, qué chantaje tan recurrente. Por muy tranquila y serena que se presente, sé quién es. Por dentro sigue siendo solo una niña malcriada, y tengo pruebas. Ella nunca podrá quitarme eso. Historia 24,
Mi entonces esposo, ahora ex por muchos años, siempre tenía un carácter muy irascible y se enojaba irracionalmente por cosas aparentemente insignificantes. Yo trabajaba a tiempo completo. Teníamos hijos, su madre, que ya era mayor, vivía con nosotros y participaba activamente en nuestra iglesia a petición suya. Cuando no tenía tiempo para limpiar la casa, según sus instrucciones, en lugar de ayudar, tiraba un bote de basura en el suelo de la sala para que yo lo limpiara. Cuando plantaba un macizo de flores, pero no tenía tiempo para desherbarlo como él quería, en lugar de ayudar, arrancaba todas las plantas y me dejaba limpiarlo. Ese tipo de cosas. Fue abusivo emocional y verbalmente durante la mayor parte de nuestro matrimonio. Cuando cumplió 30, llevábamos juntos unos 4 años. Me dejó muy claro que no estaba contento con su cumpleaños. No quería que le deseara feliz cumpleaños. Ni pastel, ni regalos, ni fiesta, ni nada. Ni siquiera quería recordar el día. Pensé que era raro estar molesta, pero conociendo su temperamento, simplemente lo acepté y pensé que lo mejor era hacer lo que me pedía. Así que la mañana de su cumpleaños, le di un beso de despedida y me fui a trabajar. No dije ni una palabra sobre su cumpleaños. Al llegar a casa del trabajo lo encontré sentado en el sofá, con los brazos cruzados y mirándome fijamente. Le pregunté si pasaba algo. Su respuesta: es mi cumpleaños. Ni siquiera me felicitaste esta mañana. Sin pastel, sin regalos, nada. ¡Qué bonito! Que luego procedió a despotricar y despotricar contra mí durante 30 minutos seguidos sobre lo desconsiderado que era y cómo no debía importarme nada de él, etc. Su temperamento aumentaba cada minuto, pero el mío también. Finalmente perdí la paciencia y dije: ¿por qué no me tiras contra la pared? Se quedó atónito y dijo: pero no quiero golpearte. Y yo le respondí: entonces cállate y deja de gritarme. No puedo evitar que cumplas 30. Historia advallecimiento. El tercer domingo de octubre, las ciudades de Detroit y Windsor albergan el Maratón de Prensa Libre de Detroit, evento que se ha celebrado anualmente durante casi 50 años. La ciudad de Detroit cierra varias vías principales para el maratón, se colocan letreros en cada cuadra durante una semana previa, y no se permite estacionar vehículos en la calle ese sábado, ni por supuesto el domingo. Hace unos 10 años, la casa que alquilé estaba en una de estas calles principales. Tenía que trabajar esa mañana, serví mesas en un restaurante y decidí disfrutar de mi café matutino en el porche y saludar a algunos participantes que pasaban corriendo. Mi casa estaba a una 5ª cuadra de una intersección con semáforo. Había cilindros naranjas y torres de alta tensión bloqueando el tráfico en la calle transversal, y sabía con certeza que la calle transversal también estaba cerrada, al menos entre las 2 calles paralelas a la mía. Había policías de Detroit con sus vehículos claramente señalizados en la intersección, saludando a la gente que pasaba corriendo. De repente, una camioneta plateada avanza lentamente hacia la intersección, intentando sortear todo lo que bloqueaba la carretera y girar a la izquierda directamente hacia los corredores que se acercaban. La policía, obviamente, lo detuvo antes de que la mujer siquiera pasara por debajo del semáforo. Dirigieron a los corredores por la acera y le indicaron que siguiera recto, como si se dirigiera hacia ellos. La mujer pareció pensar que la policía estaba deteniendo este molesto maratón que la ciudad llevaba meses organizando para que ella pudiera cruzar la pista, así que les hizo señas e intentó pasar a toda velocidad. A la policía no le gustó esto. Lo que siguió fue uno de los colapsos más épicos que he presenciado. Le hicieron señas para que se apartara, conversaron brevemente con ella por la ventana y se desató el caos. No entendí lo que le decían, pero la señorita Karen casi de inmediato empezó a gritar que no tenía tiempo para esto, que se habían equivocado y que justo salía de casa de su amiga. Los policías sacaron a la mujer del vehículo tras negarse a salir voluntariamente. La sentaron en la acera, con las piernas cruzadas, y siguieron intentando razonar con ella mientras sollozaba desconsoladamente. Parecía que intentaban calmarla y ver qué hacer, pero ella no dejaba de amenazarlos entre sollozos, diciendo que no tenían derecho a hacerle esto a una mujer, que no podían arrestarla porque es instructora de yoga. Literalmente, esa parte la escuché con claridad. Al final se cansaron, le esposaron las manos a la espalda y comenzaron a obligarla a levantarse y a subirla a la parte trasera del coche. La gente seguía corriendo mientras todo esto sucedía. Mientras intentaban meterla con la cabeza en el coche, ella empezó a gritarles a los corredores que la ayudaran,
como si gritara a todo pulmón diciendo, «No conozco a estos hombres, no pueden hacer esto, fuera». Le cerraron la puerta en las narices, mientras aún lloraba, y el repentino ahogamiento de los sollozos espeluznantes sigue siendo una de las cosas más graciosas que he presenciado. Nunca sabré qué le pasó, ni si su clase de yoga se hizo esperar, pero presta atención, zorra con derecho. TLDR, una mujer intentó conducir durante el maratón de Detroit mientras este se encontraba en curso. Intentó acercarse a la policía con el «Upsi no, bueno, solo soy una chica E.T». Cuando eso no funcionó, dijo «No saben quién soy», y cuando a ellos no les importó quién era, intentaron enmarcarlo como si la hubieran secuestrado y esperaban que los corredores que casi acaba de matar saltaran y la salvaran.